Que Dios le bendiga, mis amados hermanos en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da este privilegio de nuevamente entregar una palabra. Quiero que de bendición cada día para cada uno de nosotros y también para todos los que en algún momento van a oír la voz del Señor. Vamos en esta oportunidad a leer la palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, versículo 24. Y le doy lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eterno Padre Santo, en esta oportunidad, Dios mío, vamos a tu presencia para darte gracias, Dios amado, por tu amor, bondad y gran misericordia. Queremos, oh Dios, que usted, a través de esta palabra que ha sido leída, que usted ponga a través de tu gracia, a través de tu Santo Espíritu, Señor, use, Señor amado, conforme a tu voluntad. Dios mío, que usted nos enseñe, que usted nos redarguya, que a través de tu palabra nos exhorte, porque la palabra suya, Dios amado, es la que hace vida en cada corazón. Dios del cielo, en esta hora, Señor, te pido, Padre Santo, que usted prepare nuestros labios, Dios mío, y usted tome el dominio de toda nuestra mente, nuestro corazón, y poder también, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, entregar lo que usted a través de su Espíritu quiere entregar a tus hijos. Gracias, Dios amado, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en el nombre santo de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Bien, que Dios le bendiga. Aquí vemos en esta palabra, en este versículo que hemos leído, donde bien claramente su título dice: la incredulidad de Tomás. Hablo primero, su versículo dice: Tomás, uno de los 12 discípulos. ¿Qué quiere decir también a través de este primer versículo que leíamos? Que era Tomás uno de aquellos hombres privilegiados de parte de Dios. Uno de aquellos que anduvieron con Jesús. No tan solo anduvieron con Jesús a su lado, de una ciudad, de una aldea a otra, predicando el Evangelio, anunciando de la salvación. No tan solo Jesús anunciaba y hablaba, sino que también Jesús, a través de su poder, mostrando que Dios, a través de la palabra, no tan solo del decir, sino que también, para que muchos creyeron, ya que no creían muchas veces también a la palabra, creerían por medio de las obras. Jesús hizo muchas señales, sanidades a hombres, mujeres, niños, de distintas enfermedades incurables y milagros tremendos, como resucitar a Lázaro. Así muchas otras, sordos, mudos, ciegos, y muchas señales que él hacía, demostrando que era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Mesías, el que había prometido Dios para salvar a la humanidad. Cuando dice aquí, pero Tomás era uno de los 12, o sea, uno de los privilegiados que Dios había escogido, que Dios había llamado para enseñarle como discípulo, de hacerle entender la palabra, de mostrarle el camino, porque Jesús sabía que tenía un propósito, pero después de su partida tenía que dejar también a hombres instruidos a través de la palabra y que le creyeran al Señor. Y aquí vemos que Tomás, siendo parte
de aquellos que vieron los tremendos milagros. Jesús les dijo en una oportunidad, los reunió a todos y les dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, herido, azotado, iba a ir a la muerte, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Ahí vemos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 31, algunos versículos más adelante, ahí dice Jesús los llama a los 12 y les dice, el Hijo del Hombre, o sea Jesús mismo, tenía que ser entregado para poder cumplir las palabras del Señor, lo que estaba escrito. O sea, Jesús venía a cumplir la palabra, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De venir a este mundo a predicar, a anunciar el Evangelio de salvación. Pero no tan solo a hablar, sino también a demostrar al hombre con sus señales, con sus milagros, con sus sanidades, que estos discípulos vieron, palparon. Y no tan solo ellos, sino también aquellos que le rodeaban. Jesús estaba siendo rodeado por muchas personas. Una multitud le seguía porque era increíble para aquel tiempo de que Jesús sanara de esa manera y enfermedades incurables, milagros. Cuando Jesús ciertamente convirtió esa agua, ciertamente en vino, cosas que el hombre no lo puede hacer. Y así, ¿cuántas señales Jesús hizo? ¿Cuánto vemos que aquí los discípulos, Tomás, andaban al lado de Jesús? Jesús le había dicho que él iba a tener que ser muerto, herido, azotado, escarnecido. Pero una cosa les dijo, que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, cuando Jesús cumple el momento de ser muerto, de ser entregado, de ser crucificado, al tercer día resucitó de los muertos. Y aquí vemos que se aparece a los discípulos que estaban ciertamente en un hogar escondido, porque después que Jesús fue ciertamente atrapado o fue reunido delante de los alguaciles para ser juzgado, los discípulos todos se fueron, todos huyeron, pero el único Pedro, que dice la palabra, que le siguió y más tarde le negó, como también le había dicho Jesús, que al tercer día iba a negarlo. Entonces aquí estos discípulos estaban ahí reunidos, pero cuando llegó Jesús al lado de ellos, a estar con ellos, pasa a vosotros, fue algo para ellos muy, muy maravilloso, porque vemos que Jesús estaba cumpliendo a su propia vista que lo que él había dicho a través de la palabra, que el tercer día iba a resucitar, estaba hecho realidad. Estuvo con ellos. Pero dice que Tomás no estaba en ese primer momento, en ese primer día que Jesús vino y estuvo con ellos. Cuando llegó, dice que más tarde Tomás aparece ante sus discípulos también, y dice que los discípulos dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Yo creo que fue un aviso, un decir maravilloso desde su discípulo hacia Tomás, al otro discípulo que también era parte del grupo de los 12 que había escogido Dios. Pero aquí vemos que en vez de alegrarse, en vez de dar gracias al Señor, porque Dios lo había demostrado, Dios le había dicho que iba a resucitar el muerto, entonces debió haberse alegrado, porque estaba hecho la realidad de lo que Jesús, su maestro, le había dicho. Pero aquí vemos que Tomás inmediatamente no dice, y por eso aquí en este versículo que leíamos, no dice, si yo viera al Señor, porque eso fue lo que le dijeron sus discípulos, hemos visto al Señor hemos visto. Entonces, si Tomás hubiese dicho, si no lo viere, no creeré. Y aquí vemos en el versículo que voy a nuevamente leer, dice, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una incredulidad, pero más allá, más profunda. Porque cualquier quizá otro hubiese dicho, si no viera al Señor, no creeré. Pero él era tal la incredulidad que si no viere el lugar de los clavos donde estaba esa perforación de esos inmensos clavos en sus manos, si no metiera el dedo en el orificio de sus manos, si no tocara su costado que fue abierto por esa lanza, no creeré. O sea, una demostración de la incredulidad de Tomás, aún él viendo tantos milagros, tantas señales que Jesús hizo en medio de ellos, al frente de ellos. Entonces aquí vemos que Tomás muestra una incredulidad, por decir mayor, una incredulidad mayor a una persona que nunca ha visto nada. Porque Tomás había visto señales, milagros. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, por ejemplo, él estaba ahí con su discípulo. Pero aquí muestra una mayor incredulidad porque pese a que había visto la grandeza, el poder de Dios, no tan solo la palabra, sino que la palabra se hizo realidad cuando sanaba a los enfermos. No tan solo eso, sino que también Jesús le dijo que él iba a ir al sacrificio, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Era una palabra, era una manera de que ellos supieran antes las cosas, para que cuando ocurriera no se desmayaran, o no quizás se asustaran, o no huyeran. Y aquí vemos que Tomás, sabiendo esto, viendo la señal, aún así dice, si no metiere mi dedo en lugar de los clavos, si no viere el hoyo en sus manos, y no metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa es la realidad de este siervo Tomás. Pero Jesús muestra nuevamente su gran misericordia, no tan solo para Tomás, para este tiempo que también estamos viviendo. Dice que a los 8 días después nuevamente aparece a sus discípulos. Pero aquí estaba Tomás. Estaba dentro Tomás. Y Jesús dice, entra. Sin abrir la puerta, dice su palabra. Entró al lugar. Los saludó, paz a vosotros. Pero, ¿qué dice después inmediatamente? Tomás, ven. Mete tu dedo en mi orificio. Mete tu dedo en el lugar de los clavos. Alcanza tu mano en mi costado. Jesús, tal como Tomás pidió, lo hace. Que Tomás lo haga. No tan solo de verlo, sino que lo llama y dice, ven, toma, aquí está mi orificio de mi mano. Pone tu dedo. Tu mano en los costados. Mire la misericordia de Dios. Vemos en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Aún no estando cuando sus discípulos le dijeron a Tomás, no estaba el Señor. Pero ahora en esta aparición, Él inmediatamente dice, ven, alarga tu mano y haz esto. Porque Dios conoce cada pensamiento, cada deseo, lo que el hombre siente. Jesús dice, como en la última parte dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aquí cuando Jesús estaba con su discípulo, estaba presente, Él no tan solo hablaba de la grandeza de Dios, no tan solo anunciaba este evangelio, sino que también mostraba las obras, las señales de que Él era Cristo con todas las sanidades
y el privilegio que sus discípulos, aquellos hombres, esas multitudes vieron antes de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. En una gran bienaventuranza hoy tenemos. Porque Jesús hizo muchas otras señales, pero no todas están escritas en la palabra del Señor. Pero aquí vemos en un versículo con que se refiere y dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. O sea, lo que está escrito, esas señales que Jesús hizo, ahora es que están escritas, ¿dónde? En la palabra del Señor. Ha sido escrito ¿para qué? Para que ahora creamos que Jesús es el Cristo y en quien creyendo tengamos vida eterna. Entonces, Tomás, si usted hacemos la comparación, Tomás escuchó la voz de Jesús, vio las señales, pero aún así él dijo, si no viere el hoyo en su mano, si no hiciere esto, no creeré. Ahora, bienaventurado, dice Jesús, en los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos. La bienaventuranza que tenemos, que no hemos visto al Señor. No vimos los milagros que Jesús hizo, pero están escritos en su palabra. Por lo tanto, ¿qué nos resta ahora a nosotros en este tiempo? No ir, no quiero ver las señales para creer. Las señales se hicieron, están también escritas. Y para que el que cree todo es posible. El mismo poder de Jesús es el mismo que hoy está a través del Espíritu Santo. Aquel que cree, dice, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El poder es el mismo. La obra, Dios sigue haciendo obras, milagros, sanidades. Pero las señales que Jesús están escritas, ¿para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que en Él hay vida eterna. Ahora tenemos solamente esta oportunidad de creer a la palabra del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa del Señor. El que cree en mí, este tiene vida eterna. ¿En quién vamos a creer? En lo que está escrito en la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Lo que está escrito debemos creer férreamente, porque es fiel su palabra. Fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, hoy nos resta solamente en creer a lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe está en la palabra de Dios. El que cree, este tiene vida eterna. Y al que cree, también Dios manifiesta que Dios es real, haciendo sanidades, prodigios, sanidades. Pero ¿para quiénes? Para los que han creído en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice su palabra en el versículo que leíamos último? Dice, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que Dios quiere, para que creamos en Él. El que cree, tiene vida eterna. No seamos incrédulos, sino creamos al Señor. No lo hemos visto, pero un día le vamos a ver. Por lo tanto, este es el mensaje que Dios nos entrega. Creamos al Señor, creamos la palabra del Señor. Hoy es el tiempo de buscar, amar, creer en el Señor. Está escrito todo lo que va a suceder sobre esta vida y el fin de los siglos. Pero también está escrito de aquel que cree, dice su palabra, que tendrá una vida eterna. Una vida eterna que está en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
creamos al Señor. Cree en el Señor. Tenemos una esperanza viva en nuestro Señor, por medio de la fe en Cristo, por medio del creer a la palabra del Señor. Y no hay otra forma, no hay otra manera de alcanzar la vida eterna, sino a través de esto lo que dice el Señor, en quien creyendo tenga vida eterna. Así que Dios les bendiga y que Dios les ayude cada día a confiar en el Señor y a creer en el Señor. Eterno Padre, gracias te damos por esta palabra que usted ha puesto, Dios mío, en nuestras vidas. Gracias, Señor, también por lo que usted, Dios mío, va a hacer en cada corazón de aquellos que han oído este mensaje. Señor, rogamos que tu gracia, tu poder de tu Espíritu Santo también esté sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.